Muy buenos días tengan todos ustedes. Es un gusto recibirles de nuevo en el ciberespacio, en el aula virtual de inteligencia dental. Muy buenos días a todos los presentes también. También pues de entrada quiero agradecerle una vez más a mis amigos de inteligencia dental, al Abseram, al licenciado Héctor Flores, por permitirme estar una vez más aquí compartiendo algún que otro conocimiento con ustedes que esperamos pues que les pueda servir. Estoy también contento de yo estar acá con ese tráfico de la Ciudad de México. Es una cuestión que pues no se sobreentiende. Vale, pues entonces pues vamos a iniciar aquí con lo nuestro. Entonces la charla de hoy se llama Las fresas dentales, la ciencia olvidada, y es un tema pues que así le puse a propósito porque al fin y al cabo te disertan muchas veces sobre silicona, sobre resinas, sobre lo que son piezas de mano. Sin embargo, pues las fresas, que son uno de los materiales absolutamente elementales, es muchas veces una cuestión que queda relegado a segundo plano, ¿no? O sea, usamos fresas para hacer nuestras inlays, onlays, clases 1, clases 12, desgastes, aperturas, accesos en casos de endodoncia. ¿Para qué no usamos las fresas? Pero pues muchas veces la gente realmente no le pone la importancia, o no les da la importancia que en realidad esas fresas deberían tener, más tomando en cuenta, como vuelvo a repetir, lo absolutamente elementales que son para nuestro desempeño diario. Entonces, de entrada, pues, ¿qué es una fresa dental? Vamos a comenzar pues por el mismísimo comienzo. No vaya a ser que tengamos por aquí un estudiante de primer semestre metido, ¿no? Infiltrado. Entonces, como dice aquí abajo, hablando de fresas, estamos hablando de instrumental rotatorio que completa diversas funciones como corte, desgastes, estructura dental. Cortamos también con las fresas diversos materiales, podemos usarlas para darle acabado a dientes o a restauraciones. Entonces, como decíamos, hay fresas en un sinfín de diseños para un sinfín de usos. Necesitas alisar un piso pulpar para tu clase 1, tenés una fresa. Necesitas una 330 para tal cosa, una fresa interproximal, y ahí vemos también en el dibujito, bueno, en la fotografía más bien, una gran variedad de fresas. Entonces, vamos a hablar de las fresas, la ciencia olvidada. Fresas dentales, brocas dentales, alguna gente le llama taladrito, ¿no? Entonces, estamos hablando de lo mismo, todos son sinónimos. Y como habíamos dicho, estamos hablando de un instrumental rotatorio, y ese instrumental tiene una cabecita que tiene mucho poder de corte, o ya sea mucho poder de desgaste. Ya vamos a ir viendo también cuál es cuál y cuándo es cuándo. Hablando de fresas, es necesariamente hablar de piezas de manos también, de micromotores, porque al fin y al cabo pues una fresa no viene sola. La fresa viene literalmente junto con pegada, con su pieza de mano, con su micromotor. Y podríamos decir, sin exagerar, que en realidad una fresa es nada más tan buena como la pieza de mano que la usa, y esa a la vez pues también se sobreentiende, es nada más tan buena como el odontólogo que la está usando. Entonces tenemos fresas de alta velocidad, que son las que van en las piezas de mano, que van en nuestra Panamax, en la Concentrix, que van en las piezas de alta rotación de turbina, y tenemos las de baja velocidad, que son las que van metidas en los contraángulos. Ya vamos a regresar a eso. Y lo que también se había más o menos anticipado, tenemos una gran variedad de formas en lo que son fresas dentales, y dependiendo un tantito de su función va a ser la forma, o sea, muy delgadita, muy fina, para que podamos meternos en zonas chiquitas, en zonas interproximales, ¿no? Luego tenemos fresas que son planas para alisar, tenemos fresas que son muy finas para pulir, y dependiendo un poquito de la función que tiene, también es el material del cual están hechas, o más bien la cabecita. Tenemos fresas de tungsteno que son exageradamente duras, y esas fresas de tungsteno cortan, y luego a veces hay que desgastar, ¿no? A veces lo que buscamos es un desgaste.
Entonces, cuando vamos a descastar, vamos a usar algo que trabaja más como una lija, que sería una fresa de diamante. Y el uso, como ya habíamos dicho, nada más un par clásico, ¿no? Eliminación de caries, el Streptococcus mutans atacó nuestro diente. Entonces, nuestro antibiótico en este caso se llama fresa dental, con el cual eliminamos la bacteria. Acabado de preparaciones para coronas, acabado de cavidades, acabado de lo que son superficies de restauraciones, eliminar restauraciones que ameritan cambio. Aquí también, aquí es donde vamos a hablar de repente un poco de las fresas transmetal, ¿no? Porque una cosa es cortar diente, otra cosa es cortar metales en boca. Lo mismo implica lo que es cortar puentes, cortar coronas, que es eliminar amalgamas viejas, ¿no? Luego tenemos ajustes de coronas, ajustes de temporales, hemos dicho, aperturas en endodoncia, o sea, sin fresas, netamente los odontólogos no somos nada. Bueno, sin fresas, hablo obviamente de fresas dentales, no se deje confundir por la fresita que está ahí. Bien, entonces entrando un poquito más ya a la ciencia de la fresa, hablemos un tantito de su anatomía. Una fresa está constituida esencialmente por tres partes distintas. Entonces la parte que más nos interesa posiblemente, la parte que realmente hace todo el trabajo, es la cabeza. Por eso la cabecita de la fresa también la podemos denominar como la parte activa, es la que hace el trabajo. ¿De qué estamos hablando? Hace el corte, hace lo que son los desgastes, o en caso de ser necesario, también tenemos fresas que hacen el acabado. Entonces, dependiendo aquí de la anatomía de la cabeza, vamos a tener diferentes funciones. Por ejemplo, hablando de fresas de diamante, si el grano del diamante es muy fino, la fresa va a ser más de pulido, desgasta menos, pule más. Si la fresa tiene grano grueso, entonces el poder va a ser mucho más abrasivo, mucho más de remover estructura. Entonces vemos que esto es la importancia de la cabeza de la fresa. Luego tenemos el cuello. Es todo lo que estamos viendo aquí. Pues claro que la cabeza con sus filos, en este caso es una fresa de tungsteno y acero inoxidable. Y aquí tenemos el cuello, ¿no? Que es la parte, como en el cuerpo humano, que une la cabeza con el cuerpo de la fresa. Y por lo general es en esta sección donde los fabricantes sueldan la fresa, donde la cabeza y el vástago son unidos. Luego también hay fresas que son hechos de una sola pieza, también podemos tocar ese tema un poquito más adelante, pero pues la cabeza y el cuello se unen, la cabeza y el vástago se unen en el cuello. Y tenemos luego, el que ya platicamos, el vástago, que es prácticamente el cuerpo de la fresa. Eso es aquel que va metido adentro del micromotor, adentro del contraángulo o adentro del micromotor, ¿no? Cuando son fresas para baja velocidad suelen tener una especie de engrane y su anatomía también es ligeramente distinta. También vamos a hablar un tantito sobre vástagos y su importancia. Pero lo que sí quiero anticipar desde ahorita, de que el vástago, y eso lo vamos a repetir 2-3 veces durante la charla, porque si es un punto al cual sí me gusta ponerle énfasis, óptimamente debe ser de acero inoxidable y debe ser perfectamente redondo. Si el vástago no es redondo, el agarre dentro de la pieza de mano no va a ser óptimo, y el desempeño de la fresa no va a ser óptimo tampoco. Y si el vástago es de otro material más duro que los componentes de la cabeza de la pieza de mano, hablamos más que nada de lo que es el choc, que agarra el vástago, entonces podemos tener problemas también. O sea, tiene que haber una afinidad entre la fresa, vástago de la fresa más bien, y lo que es la pieza de mano. Y el vástago está acá. Muchas veces es el cuello un tantito la parte débil de la fresa, porque muchas veces por soldadura, muchas veces por ser el punto más débil,
Sin embargo, ya vamos a ver que también aquí hay consideraciones que hacer. Bien, y vamos a hablar igual de los tipos de mango un poquito más. Entonces tenemos los mangos que son tipo A y los mangos que son tipo B. Entonces vemos, uno es el mango para lo que es la pieza de mano de alta velocidad, que es más delgadito en su diámetro. El otro es el mango para piezas de alta velocidad, de baja velocidad, y ese manguito es un poquito más grueso. Como habíamos dicho, el mango debe ser y debe mantenerse perfectamente redondo. Eso de mantenerse perfectamente redondo implica también una pieza de mano que esté en buen estado. Voy a repetir una y otra vez que una fresa es nada más tan buena como la pieza de mano que la está usando. Y no olvidemos de que es al fin y al cabo la fresa la que trabaja sobre el diente. La fresa es el odontólogo, ¿no?, que está tocando la estructura dental. Por eso es absolutamente básico que la fresa esté en buen estado y que también la pieza de mano lo esté. Lo que ya habíamos anticipado también, mangos de tungsteno, puse aquí, tungsteno puro, pueden dañar la pieza de mano porque el acero de la pieza de mano suele ser mucho más suave. Ya veremos, el tungsteno es exageradamente duro. El tungsteno es una de las estructuras más duras que existen en el mundo. El acero inoxidable no es tan duro. Entonces, si tenemos fresas, como también existen, que se jactan de ser completamente de tungsteno, vaya que sí suena muy impresionante. Sin embargo, si el vástago es de tungsteno, durísimo, y el choc, las partes que agarran la fresa dentro de la pieza de mano, son de acero inoxidable, que es mucho más blando, pues ¿qué es lo que va a pasar? En algún momento, el mismo vástago de la pieza de mano, el mismo vástago de la fresa, puede comenzar a desgastar internamente a lo que son los componentes de la cabeza, los componentes que la agarran, y la pieza de mano se nos puede dañar. Por eso, la recomendación que sean mangos de acero inoxidable, del mismo material como los componentes que agarran la fresa internamente. Esto es básico. Y aquí, lo que decíamos, esta gordita es la que es para contraángulo, baja velocidad, que tiene aquí el engranito al fondo, diámetro por lo general 2,34 milímetros, y esta aquí abajo, esa es la pequeñita, la de turbina, alta velocidad, que suele tener un diámetro de 1,56 milímetros. Eso es referente a los mangos de las piezas de las fresas. Entonces ya también habíamos dicho, y vamos profundizando cada vez un poquito más, que tenemos esencialmente dos diferentes tipos de fresa para trabajar sobre el diente. Aquí puse para desgastar diente, pero no solamente es desgastar, sino también es cortar. Entonces, el instrumental abrasivo. Estamos hablando de los instrumentos de diamante, como esta fresita de diamante que está aquí, que también, como las de tungsteno, vienen en un sinfín de formas distintas para un sinfín de usos distintos. Estos trabajan sobre el diente desgastando la estructura dental como si fuera una lija. Simplemente raspan con una lija y hay que hacerle presión, y así van removiendo la estructura dental. Obviamente eso produce muchísimo más calor. Estamos hablando de una fricción realmente grande, es casi por fricción que está cortando la fresa de diamante, lo cual hace que sea imperativo, o sea, es imperativo de todos modos, pero en la fresa de diamante más aún, que la irrigación sea óptima. Si la irrigación no es óptima, entonces podemos sobrecalentar la estructura de nuestro diente, y eso nos puede llevar a dos problemas: A, sensibilidad postoperatoria, y B, si vamos a trabajar con resinas, con sistemas adhesivos, puede eso llegar a darnos problemas de adhesión posteriormente. Entonces, quedamos, las fresas de diamantes cortan a través de desgaste. En realidad no cortan, en realidad lo que hacen es desgaste. Y abajo tenemos el material
cortante, lo cual ya pues el nombre te lo dice. Eso sí, son los que propiamente dicho cortan. Principalmente tenemos aquí fresas de carburo tungsteno, también las hay de acero inoxidable. Sin embargo, el acero inoxidable suele ser relativamente blando y se desgasta, pierde filo muy rápido. Por eso se usa el carburo de tungsteno, del cual también ya vamos a hablar un poquito más. O sea, si queremos entender bien las fresas, tenemos que ir hasta las bases, siguiendo un poquito lo que decía René Descartes, ¿no? Que nos platicaba de que si quieres realmente entender cómo funciona el mundo, no solamente te puedes abocar a una sola ciencia, sino tienes que estudiar también las ciencias afines, ¿no? Porque todo es un conjunto. Carburo de tungsteno extraordinariamente duro y por eso mismo corta muy rápido por medio de su dureza. Entonces este no desgasta, este corta. Literalmente las navajitas que tienen la cabecita de la fresa arranca pedacitos, corta pedacitos, como miles de cuchillitos que pasan por segundos. Va cortando la estructura dental. Por el mismo hecho de que no es una fresa que va friccionando, sino que va cortando pedacitos de diente a alta velocidad, el calor es mucho menos, siempre y cuando estemos hablando de una fresa nueva. Si la fresa no es nueva, si la fresa ya ha perdido los filos, entonces es obvio, la fresa va a tener que girar mucho más para hacer el mismo trabajo, vamos a tener menos filo, más corte y podemos tener pues mucho más facilidad para hacerle daño al diente. Lo pongo ahí abajo como un pequeño ejemplo que es pues muy didáctico. Es como si te rasuras con una navaja que no tiene filo. Y aquí va un poquito la cuestión, un poquito una crítica, ¿no? Porque yo sé de que como odontólogos tenemos la tendencia, y yo sinceramente lo digo, también lo he hecho, que usamos muchas veces fresas 2, 3, 4 veces. A veces usamos una fresa 4 veces, ¿no? Y sabemos que esa fresa ya la deberíamos que cambiar, pero decimos, no, ¿sabes qué? Tiene que aguantar un paciente más. Pero chis, esta fresa no corta, va, entonces voy a apretar más, ni modo. Y así pues haces que la fresa corte a pura presión. Pero ¿qué tenemos aquí abajo? Es como rasurarse con una navaja que no tiene filo. Si te rasuras con una navaja que tiene filo, con una sola pasadita, rápido. Vean como yo aquí que en la mañana, bonito, ¿no? Del otro lado, si tengo una navaja que no tiene filo, entonces ¿qué es lo que hago? Tengo que pasar 2 o 3 veces sobre mi delicada y bonita piel. Tengo que hacer más presión y obviamente mucho más probabilidad que yo me lastime, que yo me corte, que yo tenga heridas. Y exactamente lo mismo sucede también sobre el diente. Si yo uso una fresa vieja, una fresa que ya no tiene filo, que ya perdió sus diamantes, que las navajas perdieron su poder cortante, ¿qué hago? Primero, sobrecaliento, porque lo que corto ya no lo corto, sino que lo fricciono. Y segundo, no olvidemos, si yo trabajo con odontología adhesiva, yo trabajo, por ejemplo, para hacer una clase 1, una clase 2 o clase 3, hago una preparación en dentina. ¿Qué es lo que tiene la dentina? Una cantidad grande de componente orgánico. Hablamos aquí específicamente de la fibra colágena. La fibra colágena es una proteína. Las proteínas se desnaturalizan, se coagulan de los 40 grados, 43 grados para arriba. Y nosotros venimos con fresas viejas, a veces con irrigación deficiente, y cortamos porque tiene que cortar. Y hasta que estás ahí en el consultorio y comienzas a oler un olorcito característico, peculiar a cacho quemado. Pero ese olorcito a diente quemado, eso es ni más ni menos que la mismísima colágena que nosotros la estamos quemando. Y siguiendo la línea, si trabajamos en odontología adhesiva, por ejemplo, ¿en dónde vamos a tener la principal cantidad de adhesión? En los tubulillos dentinarios y en la fibra colágena. Entonces, destruyendo mi fibra colágena, quemándola con fresas viejas, yo no voy a tener A, una buena adhesión, B, no voy a tener un buen sellado marginal, porque no es ya posible lograr lo que es la capa híbrida, porque simplemente ahí la colágena está destruida,
y vamos a tener restauraciones que se caen más rápido, que se pigmentan, que se desadaptan, caries recurrente. Esta resina no sirve, este adhesivo no sirve. Posiblemente sea la fresa que ya no servía. Entonces, estamos queriendo ahorrar con una fresa, pero en realidad estamos ahorrando centavos, pero estamos perdiendo dólares. Porque al fin y al cabo es nuestro trabajo, ¿no? Por eso digo, especialmente cuando trabajas con resinas, es un sistema. Y una cadena es nada más tan fuerte como su eslabón más débil. Es el adhesivo, es mi lámpara de fotocurado, es quizás la fresa, que ya la estoy usando mucho. Por eso se recomienda, aunque mucha gente no lo haga así, pero si quieres trabajar bien, es una fresa por paciente. Bien, creo que eso ha quedado claro. Entonces habíamos dicho fresas de diamante y fresas de tungsteno. Entonces, ¿qué es el tungsteno? El tungsteno es un elemento o es un material, un compuesto cerámico, más bien. Yo hasta me sorprendí un poquito cuando hice ahí mis estudios, ¿no? Aquí para prepararme para esta charlita, y me voy dando cuenta de que es un compuesto cerámico que fue descubierto en el año 1897 por el químico y premio Nobel Henri Moissan. Creo que sí se pronuncia, Moissan. Él es un premio Nobel, ganó el premio Nobel en química en el año 1906, un poquito antes de morir. Y aquí lo tenemos al señor muy elegante con su barba, ¿no? Y él descubrió el carburo del tungsteno mezclando el elemento wolframio con carbono. Entonces, ¿qué hizo? En realidad no mezcló wolframio con carbono, en realidad mezcló wolframio con azúcar. No olvidemos que el azúcar es un carbohidrato, tiene gran cantidad de carbono, y de esa manera él fue el que creó, el que descubrió el carburo de tungsteno, o tungsteno de carburo, como también alguna gente lo dice. Va esta sustancia por varios nombres. Carburo del wolframio tenemos aquí. Es un compuesto formado por wolframio y carbono. Yo sé de que hablando de wolframio, pues nadie sabe lo que es, no sabemos qué imaginarnos, pero aquí estamos viendo una piedra, un mineral que se llama la wolframita. De ahí se saca el wolframio. Y esto pues es el carbono, que pues es uno de los elementos más frecuentes en la Tierra. Y una particularidad es de que el carbono es el elemento que tiene el punto más alto de derretimiento. Es muy duro. O sea, de todos los elementos que tenemos en la tabla periódica, el carbono es el que más cuesta derretirse. Y tenemos aquí también esas piedritas bonitas, diamantes. Nuevamente estamos hablando de carbono. Y aquí también estamos ya viendo un poquito algunas propiedades del carbono que luego entraron a nuestras fresas. La dureza. Carburo de tungsteno pertenece al grupo de los carburos que hoy habíamos dicho, con composición química de B3C a B6C. Aquí para los químicos del grupo, ellos sabrán más qué hacer con esos datos que yo, pero por cultura general, pues hablando de carburo de tungsteno, estamos incluso pasando su fórmula química. Y por su elevadísima dureza, tiene usos muy específicos, más que nada en la fabricación de maquinaria de alta precisión y utensilios para trabajar el acero. O sea, si vamos a trabajar acero necesitamos algo que sea más duro, y estamos hablando aquí pues del carburo de tungsteno. Y con ese carburo de tungsteno, por su elevadísima dureza, también lo usamos para cortar dientes. Esmalte dental. No olvidemos que el esmalte dental también es muy duro, es la sustancia más dura del cuerpo humano, y necesitamos algo extra duro para cortar el esmalte extra duro. Y aquí el que nos ayuda es el tungsteno. Como vemos, elevada dureza, puse en azulito, 9 a 9.5 en la escala de Mohs. La escala de Mohs es una escala para evaluar durezas. Va del 1 hasta el 10. Y en el 10 está el diamante. Estamos hablando de que el carburo de tungsteno está en 9.5.
Estamos hablando poco más suave, insignificantemente casi más suave que el diamante. Eso es lo que nosotros usamos en boca. Por eso mismo, también al carburo de tungsteno se le puso como apodo el nombre vidia. Hay lugares donde le llaman vidia. ¿Y de dónde sale vidia? Es una abreviatura del alemán que dice wie ein Diamant. Wie como ein un diamante, vidia, ¿no? Porque es, como ya estábamos diciendo, casi tan duro como un diamante. Y eso es lo que se usa generalmente en odontología para cortar dientes. Recientemente, se me falla el español un poquito, hubo una evolución en lo que son las fresas dentales por medio de la compañía Tree-Hawk. Y la compañía Tree-Hawk a sus fresas de tungsteno le agregó una cantidad que desconocemos, estamos hablando de secreto de fabricación, de los elementos de las tierras raras, que como el nombre incluso te lo dice, pues son raras de conseguir, o sea, son muy difíciles de conseguir. Hablamos aquí de yitrio, de escandio, etc. Entonces, metiéndole tierras raras, mezclando tierras raras a la aleación del wolframio y del carburo, estamos hablando de un carburo extra duro, aumentando aún más la dureza de estas fresas, aumentando más su poder de corte, aumentando más su duración. Entonces también vemos evolución en las fresas dentales, evolución en el carburo. Tenemos al señor Henri Moisson, 1897, hasta que llegó el señor Gustav Fischer de Alemania y pues tuvo esa iniciativa. Bien, pero habíamos dicho de que nada es la fresa sin su pieza de mano, entonces yo pienso que también es imperativo hablar un tantito de piezas de mano. Entonces, permítame, tengo aquí nuevamente mi problemita que no estoy viendo en mis imágenes. Permítame, me están dando aquí una indicación. Ah, ya, perfecto. Entonces estamos hablando aquí de la primer broca, de la primer pieza de mano de América, porque ya que estamos traduciendo para América, entonces vamos a ver cuál fue la primera pieza de mano que usamos aquí en nuestras tierras. Y estamos viendo acá un diseño, cortesía esta imagen de mi compañero y maestro, el doctor Guillermo Mata de Guatemala. Estamos viendo la primer broca, la primer pieza de mano con la primer fresa. Esto es un invento maya. O sea, podremos hasta decir posiblemente made in Mexico, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces tenemos aquí un pequeño vástago, tenemos ni tan pequeño, tenemos aquí este vástago, y en la punta de este palito tenemos una piedra desgastante. Esto va enrollado aquí en este arco y haciendo movimientos de va y ven, con esta primer broca se lograban hacer agujeros perfectamente redondos. Ven, aquí tenemos al doctor y al paciente aquí abajo. Y tenemos aquí el resultado final altamente estética. En este caso hablamos de 3 incrustaciones de jade en dientes. Entonces estamos viendo aquí la madre de toda pieza de mano y la madre de toda fresa. Creo que es interesante saberlo también por cultura general. Bien, pero eso es en épocas como que muy remotas. Pero pues nosotros estamos hablando de odontología moderna. Entonces la evolución del instrumental cortante abrasivo rotatorio. En realidad, una época muy importante eran los años de los 1870s, cuando el doctor James Morrison, ojo que no hablamos aquí de Jim Morrison, hablamos de James Morrison, descubrió o inventó el primer motor dental con un pedal. O sea, había como, bueno, seguramente ya lo han visto, ¿no? Estamos hablando de que había que pedalear. Le daba vuelta a una cuerda, la cuerda le daba vuelta a unos engranes dentro de una pieza de mano recta donde se le insertaba una fresita. Entonces, la pieza de mano, prácticamente de función mecánica, no fue descubierta por
el señor James Morrison en los años 1870. Y muy curioso dato, en esas mismas épocas se creó el primer motor eléctrico dental. Imagínense. Sin embargo, era, como nos podemos imaginar, muy grande, muy tosco, muy pesado, muy complicado. Por eso, pues, quedó en el olvido y es hasta hoy, en nuestras épocas, más que 100 años después, de que este motor dental eléctrico está nuevamente agarrando vida, está resucitando. Luego tenemos en los años 1940, en los años de la Segunda Guerra Mundial, que el señor Patrick Welch, de la lejana isla de Nueva Zelanda, inventó la primer pieza de mano netamente neumática, trabajando con viento, trabajando con aire. Y también fue en esas épocas de los 1940 cuando se desarrollaron las primeras fresas de diamante. Porque el arte es cómo pegas el diamante al vástago. Es que es una ciencia bastante compleja, ¿no? Cómo moler los diamantes, que el vástago, cómo adherirlo, cómo meterlo en las maquinitas correspondientes, que dure, ¿no? Entonces hablamos de una evolución de muchos años. En los 1950s se crearon las primeras fresas de carburo de tungsteno. Si vimos ya que el carburo de tungsteno es mucho más viejo, pero en odontología comenzó a ser usado hace aproximadamente unos 60 años atrás. Y tenemos también en los años 1950 la primer pieza de mano de aire o neumática o sí, de viento, ¿no? Con cabecita angulada, contraangulada, puse ahí, no sé si es correcta la expresión, pero me atreví a ponerlo, porque la que tenemos de Patrick Welch de 1940 era recta. Esta estamos hablando de una anguladita que te facilita tremendamente el trabajar en la boca. Y luego en los años 1970 también ya fue creada la primer pieza de mano de alta velocidad con fibra óptica. También eso es un dato que me sorprendió un poquito. También interesante de ver que ahorita, 40 años después, es cuando ese conocimiento, esa invención se le está comenzando a dar mucho más realce, ¿no? Estaba posiblemente un poquito adelantado para su tiempo. Entonces, como decíamos, eso era más un poquito de historia de piezas de mano, para también haber hablado un poquito de eso. La pieza de mano es sumamente importante cuando hablamos de la fresa, porque la fresa no viene sola. La fresa tiene que venir con una pieza de mano buena. ¿Y qué significa una pieza de mano buena? Ya vamos a ver eso, de que el chuck esté en buen estado. La fresa va metida en la pieza de mano. Ahí hay agarres, ahí hay piezas metálicas que la prensan, ¿no? Que la socan. Si tenemos un quitafresas, ¿no? Como por ejemplo en las piezas de mano que no son push button, o en las push button también hay componentes que lo agarran. Tienen que estar en buen estado. Si las piezas están desgastadas, si tenemos que por ejemplo la fresa es agarrada adentro de la pieza de mano por 3 lados y 1 o 2 lados están desgastados, la fresa ya no va a girar de manera puntual, sino que va a comenzar de concéntrica, sino va a comenzar a girar de manera elíptica. Y eso, como ya veremos, es muy peligroso. La fresa tenemos que trabajarla con presión adecuada. Eso también es claro, ¿no? Si muy poquito, o si es demasiado, pues no, tiene que ser una presión adecuada. También aquí, la pieza de mano tiene mucho que hablar. Si la pieza de mano no está cortando bien, si no gira bien, de repente hacemos más presión que deberíamos, descansamos más diente que deberíamos, calentamos el diente más de lo que deberíamos, y hablamos de la fibra colágena, ya hablamos de la sensibilidad porque sobrecalentamos el diente. Irrigación suficiente, ¿no? Elemental, mi querido Watson. Si no tenemos suficiente irrigación, la fresa no va a durar lo mismo. Vamos a tener sensibilidad posoperatoria. La pieza de mano tiene que estar bien lubricada.
Hay quienes dicen hay que lubricarla una vez al día, 2 veces al día. Yo te digo, lubrica tu pieza de mano después de cada uso, óptimamente con sprays de presión. Hay uno que me gusta mucho que es el Pana Spray, que es una lata que tiene una manguerita y que tiene presión cuando lubricas, un tantito como el viejo y conocido ¿cómo se llama el lubricante? No me olvidó, uno de frasquito azul, ¿no? Que es un clásico, ¿no? Industrial, que tú apretas y sale el aceite con presión. Y así debería ser también, porque no solamente lubricando con presión lubricamos la pieza de mano, sino que también la estamos limpiando. Correcto, aquí me están ayudando. WD-40, ese es el que yo decía. No es el que vamos a usar para la pieza, pero el Pana Spray que yo les recomiendo tiene más o menos la misma función, ¿no? Trabaja lubricando con presión, de esa manera limpiando también, y además de eso, lubrica. Si la pieza no está bien lubricada, la pieza se calienta más. Cuando hay calentamiento, las partes de la pieza se suelen expandir más. Cuando hay expansión de las partes metálicas, hay más ruido, hay más desgaste. Hay alternativas a esto, como por ejemplo esta piececita que ustedes ven acá, que es la pieza Panamax o Panamax Plus, que tiene valeros cerámicos. Calienta menos ruidos, pero la mayoría de piezas, pues ni modo, tienen partes cerámicas, tienen partes metálicas que tienen que ser meticulosamente lubricados. También importante que nuestra pieza de mano sea silenciosa, no solamente por el paciente. Lo que más odio donde el dentista es ese eso es lo que dice. Está en nuestras manos quitarle a los pacientes uno de esos puntos que máximamente lo tensionan. Importante también que la pieza de mano sea una pieza de mano limpia, que la podamos esterilizar. Incluso hay piezas de mano como lo que vemos aquí, esta piececita Panamax, que tienen lo que llamamos el sistema Clean Head, que es que cuando dejas de apretar el reóstato, en vez de que hay una succión negativa del agua para adentro, todavía te tira, antes de apagarse, te tira todavía un chorro extra de agua, sometiendo su cabecita a autolimpieza. Y todo esto va pegado con la fresa, y que nuestra pieza de mano pues pueda ser esterilizada también. Aquí es importante también hablar un tantito de las diferencias entre lo que es la pieza neumática y lo que es la pieza de aire. La pieza de mano de aire gira alrededor de unos 400.000 revoluciones por minuto. Torque y velocidad pueden variar. Claro, depende de cuánta presión tenemos, el compresor trabaja bien, si no hay algo atascado por ahí, entonces aproximadamente eso es la velocidad a la cual giran. Y tenemos diferentes entradas tipo Borden, que son las que tienen 2 entraditas, y tipo Midwest, que tienen 4 entraditas. Y luego también tenemos las piezas eléctricas, que eso es el non plus ultra, eso es lo fino de lo fino. Esa se caracteriza porque es un poquito más pesada, pero no es molestamente más pesada, nada más un poquito. Ventaja: la pieza eléctrica yo la puedo usar dependiendo del contraángulo que yo le pongo. La puedo usar como pieza de baja o la puedo usar como pieza de alta. Espero que vean cómo todo va implícito con las fresas también, porque tenemos las fresas de baja y las fresas de alta. Entonces, acá ven contraangulito, ¿no? Como ven que tiene ahí esa marquita roja, en este caso hablamos del T-Max, de NSK como ejemplito, hubiera podido poner cualquier otra, y aquí ese es el contraangulito que podemos quitar. Dependiendo del contraángulo, aumenta la velocidad o baja la velocidad, la multiplica o tenemos contraángulos de reducción. Y tenemos también aquí un dato muy importante: el torque y la velocidad de la fresa siempre va a ser el mismo con una pieza eléctrica. Es constante, no es sometida a variación por presión de aire o no sé qué o no sé cuánto. Independientemente cuánto presionamos, cuánta presión estemos haciendo sobre el diente, la pieza siempre va a girar a la velocidad y con el torque, o sea, con la fuerza
con la cual nosotros deseamos. Y suele ser más silenciosa porque pues ya no se oye prácticamente nada. El aire que se escucha en las neumáticas así tampoco ya no se escucha. Entonces, si queremos trabajar máximamente bien, la pieza eléctrica sería la opción. Y estamos hablando de la importancia del silencio. Hearing loss in dentists traced to hand pieces. La importancia de piezas de mano silenciosas. Había dicho, no solamente porque suele ser uno de los factores número uno para el paciente, sino también por nuestro propio bien. Dice aquí, 40% de los dentistas presentan alguna pérdida de audición por piezas de mano, por exponerse por largos tiempos a esos soniditos. Entonces, the incident of hearing loss was directly related to duration of exposure, o sea, the dental equipment, ¿no? Entonces, estamos hablando de que una pieza silenciosa no es ningún lujo, estamos hablando casi de una necesidad. Importante, cuando hablamos de pieza de manos, su buen estado. Ya lo habíamos mencionado, porque si tenemos piezas metálicas desgastadas, podemos llegar a ser víctimas del desastroso efecto del whipping. Digo, podemos llegar a ser víctimas, porque también nosotros los odontólogos a veces nos toca ponernos el sillón dental. O el paciente, el diente va a ser la víctima. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos del whipping? Whipping es evidentemente en inglés, pero me gustó la palabra, por eso la dije. Whipping es como el latigueo. Whipping es cuando la fresa ya no gira recta, sino cuando la fresa comienza a moverse, hace como movimientos de latigueo. Eso sucede cuando las fresas no son de buena calidad, o también sucede cuando las piezas de mano, sus componentes internos que sostienen la fresa están desgastados. Entonces, tomando en cuenta de que una fresa puede llegar a girar hasta 500.000 revoluciones por minuto, y estamos hablando de fresas que tienen un efecto de latigueo, que ya no giran sobre un solo punto, sino que tienen movimientos parafuncionales, nos podemos imaginar que podemos causar abundantes problemas, no solamente en el diente, sino también problemas con la fresa, y aumentar los problemas con la fresa, con la pieza de mano. Si el choque está defectuoso o desgastado, la fresa vibrará, whipping, y se quiebra fácilmente. Si no es, como ya hemos dicho, de la más alta calidad. Y generalmente, ¿a dónde se quiebra la fresa? En el cuello. El cuello es la parte más débil, porque en el cuello está la soldadura, que no siempre está del todo bien hecha. Entonces, eso es una cosa muy, muy, muy importante de tomar en cuenta. Entonces, consejo número 1. Si tú tienes fresas, si se te quiebran las fresas constantemente, deberíamos de repente considerar de no echarle la culpa a la fresa, sino de repente ver si la pieza de mano está bien. Repito, si la pieza de mano tiene partes desgastadas, la fresa no se agarra bien, la fresa tiene movimientos elípticos, la fresa se puede quebrar. Y esto es muy, muy peligroso. Por eso, una vez más decimos, el vástago debe ser perfectamente redondo. Si se desgasta o se deforma, también puede haber vibración. ¿Y cuándo es que se desgasta? Es cuando usamos la fresa demasiadas veces. Y los chocks no están bien, se pueden desgastar los manguitos adentro. Es cuando la fresa desliza dentro de la pieza de mano. Y también tenemos aquí, se deforma. ¿Cuándo se deforma la fresa? Simplemente si la fresa no corta suficiente, porque es una fresa vieja, aplicamos mucha presión sobre el diente. Esa presión puede doblar la fresa, y ese doblez puede causar este efecto de whipping del cual estamos hablando. Y aquí lo que también ya platicamos, dije que lo iba a repetir varias veces porque es sumamente importante. El vástago ideal de una fresa es de acero inoxidable, porque si es más duro que las
piezas que agarran la fresa en el interior de la cabeza de la pieza de mano, esas se van a desgastar, lo cual va a hacer que las fresas ya no vayan a girar de una manera céntrica. Vamos a tener piezas de mano mucho más ruidosas, vamos a tener que mandarlas pronta a reparación. Entonces, importante ese desgaste. Por eso cito aquí literalmente, hasta en inglés, al señor Fisher de la compañía Treehawk, que dice, imagínense qué cosa, que incluso el dentista debería chequear, revisar y posiblemente, si fuera necesario, cambiar lo que es el choque y lo que son los valeros de su pieza de mano, posiblemente cada mes. Eso evita que tengamos vibraciones y te asegura la velocidad correcta. Él dice revisarlo cada mes, quizás cambiarlo cada mes. Podemos ser quizás un poquito más conservadores, quizás no la vamos a cambiar cada mes, no, pero sí estamos hablando que hay que revisarlas. Porque si la pieza de mano no está en buen estado, la fresa no va a entrar a trabajar como debe. Asegúrese que su pieza de mano esté bien calibrada o balanceada para prevenir el whipping y peligrosas fracturas de las fresas. Una fresa que gira a 400.000 revoluciones por minuto y se quiebra la cabecita, creo que no hay que explicar lo peligroso que eso puede ser. Y aquí está gráficamente lo que les estaba platicando. Tenemos aquí una fresa que está girando de manera céntrica. Esta fresa que están viendo aquí abajo, que se ve toda borrosa, es porque esa fresa está teniendo el efecto de whipping. Y aquí estamos repitiendo, fractura de fresa es una posible consecuencia, muy peligroso. Un pedacito de fresa que sale volando casi a velocidad de la luz puede causar lesiones muy peligrosas. Si te cae en el ojo, posiblemente lo pierdes. Si cae en la garganta del paciente, es muy peligroso. Estamos hablando de que cuando hay vibración en la fresa, esa nuevamente se transmite a la pieza de mano. La pieza de mano a la vez se desgasta también. Estamos hablando que tenemos mayor calor en el diente porque el corte ya no es corte como debería ser, son cortes atípicos. Estamos hablando que la fresa va a trabajar de manera inefectiva porque por la manera que se mueve, la fresa puede comenzar a desgastarse más de un lado y tiene lados que ni siquiera van a tocar el diente. Porque la fresa pues está doblada, hay partes que se desgastan más y consecuentemente pues nuevamente estamos calentando más, estamos siendo muy agresivos con el diente, estamos quemando la dentina, fibra colágena, todo lo que dije. En realidad hemos perdido el control. La fresa hace un poquito lo que hace, lo que quiere hacer y no lo que nosotros queremos que haga. Entonces, estamos hablando whipping, aparte de todo lo que ya dije, también estamos hablando de más fricción, de más calor, más daño a la pieza de mano, más daño al diente. Todos salen perdiendo. Importancia de usar fresas de buena calidad o mejor aún, usar una fresa para cada paciente. ¿Qué es si la fresa te desliza o patina sobre el diente o en la pieza de mano? Muchas veces también la gente me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mi fresa se desliza, patina sobre el diente. Yo quiero cortar, tengo una fresa transmetal y yo quiero cortar una corona, pero sobre la cerámica, sobre la porcelana patina. Y aquí tenemos una de las soluciones. Slipping sucede cuando el vástago de la fresa no adapta perfectamente al shock de la pieza de mano. ¿Por qué pasa esto? Porque el vástago no está perfectamente redondo, porque choco o valeros están desgastados, fresas o vástago son de tungsteno muy duros y nos han dañado la pieza. Estamos regresando aquí a lo desgastado. Además, lo que igual ya vimos, la fresa, porque vamos a apretar más de la cuenta, o sea, la fresa patina, así que apretamos más. Podemos doblar la fresa o se puede quebrar porque estamos ejerciendo excesiva presión. Si eso sucede, si apretamos más o si tenemos ese tipo de eventos, también los diamantes no van a durar lo que tienen que durar. Los diamantes se van a comenzar a desalojar, los filos se pierden, fresa no se desgasta de manera pareja, no hay control sobre la fresa. Como ven, algunos puntos
se repiten porque todo se influye mutuamente. Entonces, estamos hablando de dientes sobrecalentados. Muchas veces, y ustedes lo saben muy bien, trabajamos, estás en una universidad, pasas por los módulos, por los cubículos y de repente sientes el ya mencionado olorcito a diente quemado. Ese olorcito característico como a uña quemada, ¿no? Eso es la colágena que se nos está quemando. Y si la colágena se está quemando, ¿a qué temperaturas estamos trabajando sobre el diente con nuestra fresa? Y luego viene el paciente y dice, oye, yo tengo dolor. A mí me duele mi diente, tengo sensibilidad postoperatoria. Y tú dices, chis, ¿y por qué será? Vean esta. Esta es una lista con un sinfín de factores que pueden causarnos sensibilidad postoperatoria. Mal diagnóstico, que la lámpara nos esté calentando mucho, mala oclusión, que secamos mucho el diente, que dejamos acetona o etanol de nuestro adhesivo sobre el diente, que dejamos caries remanente. Y aquí abajo, calentamiento por fresas sin filo. Importantísimo. Por eso vean ustedes este dato. El aumento de la temperatura intrapulpar es capaz de dañar gravemente el tejido pulpar. 5 grados es lo que tú puedes aumentar la temperatura de un diente hasta llegar a tener posiblemente daños irreversibles. Y cuando nosotros trabajamos con una fresa vieja y todo el consultorio comienza a oler a diente quemado, ¿crees que esos son 5 grados? Si son 40 grados para quemar la colágena. Entonces, pequeños puntos que nos tienen que poner a pensar. Y si usamos las fresas muchas veces, las fresas no van a trabajar igual. Vean acá una fresa de diamante nueva, un corte al 100%. Después del primer uso, la fresa pierde diamante y el segunda vez nada más va a cortar un 60%. La tercera vez, según estadísticas, la fresa solo corta un 35%. Vean ustedes esto. Pero la fresa tiene que aguantarme un paciente más. Tiene que. Pues sí, ni modo, ¿no? Y lo que la fresa no corta, tú lo compensas con presión. Y esto es el tipo de fresa que luego hacen sensibilidad postoperatoria, que el paciente luego ya no quiere regresar. Ay, ese mi dentista no sirve. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le pasa a mi paciente? ¿Por qué tiene sensibilidad postoperatoria? Aquí tenemos una de las causas principales y creo que con solo verlo es casi una cuestión de sentido común. Entonces, aparte de todos esos factores, ¿por qué recomendamos que una fresa solo se debería usar una sola vez? Por seguridad del paciente. Ya veremos, el autoclave no puede eliminar la biocarga de una broca, mucho menos si es una broca de diamante que está cubierta por un lodo dentinario, poniendo en riesgo, hablando de bioseguridad, al paciente y al operador. Es muy difícil dejar una fresa limpia. Podés esterilizarla, pero toda la suciedad se queda. Seguridad para el equipo de trabajo. Limpiando fresas usadas conlleva el riesgo de heridas o infecciones. También, estamos hablando de fresas instrumental de filo, instrumental rotatorio, instrumental con picos, y tener que estar manipulando fresas, metiendo, cepillándolas, estás arriesgándote un pinchón, hepatitis o todas las enfermedades a las cuales nos exponemos. Desinfectar, autoclavar una fresa, aunque sea una sola vez, reduce considerablemente la efectividad del corte, aproximadamente un 40%. ¿Ven? 40% menos por esterilizar, por usarlas. Si las metemos en soluciones desinfectantes, afectan el tungsteno, afectan la sustancia, afectan el adhesivo que nos adhiere el diamante al vástago. Entonces una fresa no debería ser desinfectada ni esterilizada, simplemente porque eso es muy poco fiable. La fresa, si queremos trabajar realmente limpio y con bioseguridad, debería ser cambiada después de cada uso. Ahorro de dinero. Suele resultar más caro el tiempo gastado en el lavado y autoclavado de fresas usadas.
aparte del riesgo de cortados y el riesgo bioinfeccioso, el riesgo que ya no corten bien, el riesgo que el paciente se vaya infeliz porque queda con una sensibilidad postoperatoria y que luego de repente ya no quiera regresar. Entonces estamos hablando de que estamos ahorrando centavos, pero posiblemente estamos perdiendo pesos, dólares, ¿no? Tratando de ahorrar fresecitas. Y lo que decíamos, las piezas de mano, usando una fresa múltiples veces, requiere más tiempo. O sea, en vez de que hagas tu corte en 4 segundos, vas a apretar, vas a usar 40 segundos, vas a ponerle más presión a la fresa, por ende más presión a la pieza de mano, dañas la pieza de mano va a reparación, tienes que conseguirte otra, etc. Entonces, estamos hablando que lo barato a la hora de las horas sale caro. Y cuando hablamos de desinfección de fresas, de esterilización de fresas, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿Cómo desinfectamos una fresa correctamente? Tenemos aquí el procedimiento recomendado para la desinfección y esterilización de fresas dentales de la Universidad de California en Los Ángeles. Dice aquí, 1. Las fresas después de uso las metemos en glutaraldehído. Después se tiene que cepillar con un alambre de cepillo de alambre y enjuagarlas en agua. Después las fresas desinfectadas y frotadas tienen que ser colocados en un contenedor con detergente y sometidos a un ciclo de lavado ultrasónico por 15 minutos. Después desinfectadas, frotadas y ultrasónicamente limpiadas, deben ser esterilizadas por 20 a 25 minutos. Imagínense, ¿y quién hace eso? Y hay bastantes estudios que nos dicen sterile does not mean clean and safe. El hecho de que estemos esterilizando o limpiando una fresa no significa de que la fresa necesariamente esté limpia o estéril. Muchas veces las fresas, a pesar de todo lo que les sometemos, quedan con una contaminación remanente. Entonces, ¿por qué? Seguridad del paciente, seguridad del equipo, la velocidad de corte y a la hora de las horas ahorras dinero. Refuse to reuse, dice este anuncito. La fresa debería ser usado una vez y después ya no más. 37% de heridas ocupacionales de dentistas son con fresas. Estamos hablando casi un 40%. Menos que las manipulemos, más seguro es. Y las fresas pierden filo después de autoclavar, después de ser desinfectadas. Aquí tenemos un estudio relativamente complicado y complejo de la Universidad de California en San Francisco. Y aquí vemos, el estudio consistía en que se usaron diferentes fresas de diferentes fabricantes y con una maquinita que medio se reconoce aquí, se pusieron a cortar un bloquecito de una sustancia. Entonces, una sustancia, déjenme ver si veo ahí cómo se llama. Mocor, una sustancia que se llama mocor, no sé lo que es un tipo de acrílico. Y vemos que aquí la SS White para atravesar la distancia 6.5 segundos, Midwest 1.5, la fresa Treehawk solo 4.5 y las fresitas de Brasler 8.5. Después de autoclavado, vemos de que tenemos incluso una que duraba 11 segundos y después del autoclavado, usándolo por segunda vez, dura 33 segundos. No más a través del autoclavado y el procedimiento de desinfección, que es el que estamos viendo aquí, el que acabamos de leer, la fresa perdió tremendamente poder. Bonito de ver como las fresitas Treehawk que tenemos aquí se desempeñaron muy bien. Estamos hablando 7.9 después de autoclavado, 33.9, 6.5 segundos, la otra 16.7. Entonces estamos viendo de que las fresas tienen un exageradamente poder de corte, las fresas Treehawk, asociado a las tierras raras que tienen dentro de su tungsteno, e incluso después de esterilización
y desinfección trabajan muy bien. Sin embargo, repetimos, la recomendación es usar una fresa una sola vez. Otro estudio que tenemos acá, no vamos a leerlo todo, pero tenemos aquí que lo que se hizo, que se esterilizó las fresas, se sometieron a todo el tratamiento que yo les dije, glutaraldehído, ultrasonido, etc. La fresa luego fue esterilizada, fue empaquetada quirúrgicamente a nivel hospitalario, porque estamos hablando de una clínica maxilofacial de un hospital en Estados Unidos, y platicó la conclusión: el reuso de instrumental puede ser efectivo en costo solo si se puede asegurar la seguridad del paciente. Sin embargo, hay creciente evidencia que el proceso de esterilizado puede ser no completamente efectivo. Se debería considerar usar fresas una sola vez si la esterilización no se puede garantizar. Estamos hablando hospitales, y ellos, según sus estudios internos, con toda la sofisticación del mundo en los Estados Unidos, no pudieron garantizar la esterilización. Entonces, recomendación para México, para clínicas particulares, fresas de un solo uso. Aquí están, fresitas Treehawk, individuales empacadas en blisters asépticos, para un solo uso, después se tiran. Después de todo, igual un bisturí que también es para cortar, no lo usamos 2 o 3 veces en un paciente. Y la fresa no es tan distinta. Bien, y luego pues lo que mucha gente estaba esperando, lo de la fresita transmetal, una cuestión absolutamente revolucionaria. Estamos hablando de las fresas llamadas Talon de la compañía Treehawk de Canadá. Son fresas que sirven para cortar todo. Sin embargo, están especialmente diseñados para cortar lo más duro de lo durísimo, metales, y lo cortan extremadamente eficientemente por su composición única, que ya vimos cuál es. Son prácticamente inquebrantables. Requisito: una buena pieza de mano en buen estado. O sea, por supuesto, si la pieza de mano tiene el efecto de whipping, gota tras gota, maltrato tras maltrato, las puede quebrar. Pero si la pieza de mano está en un buen estado, son fresas que prácticamente no se quiebran. Y ya también vamos a ver cuál es el secreto de que esta fresa no se debería quebrar. Son fresas universales. Es decir, la fresa Talon Treehawk sirve para cortar todo, netamente todo. Y tiene la ventaja que corta en dirección horizontal y vertical. Vemos aquí abajo una imagen de esta fresa. Ven cómo tiene los filos del lado y cómo tiene filos en la punta. Entonces tú quieres penetrar para abajo o como en forma de directo para adentro, tú lo puedes. Tú quieres cortar en un ángulo, adelante. Tú quieres cortar del lado, también lo puedes. Y no sé si ustedes ven aquí en esa imagen, como aquí se ve un poquito más clarito y como acá se ve más oscuro. Eso es porque la soldadura del mango de acero inoxidable de esta fresa y de la cabeza de tungsteno con tierras raras no se da en el cuello, que es un lugar débil, es un lugar susceptible a fractura, sino que se da la soldadura de la cabeza de la fresa en la misma cabeza. De manera de que la superficie de soldadura es amplia, no es en un punto que se estresa mucho y consecuentemente es mucho menos la posibilidad que se quiebre. Corta todo tipo de metal, además pues, del esmalte. Ya lo habíamos dicho, universal. O sea, quieres cortar coronas, quieres cortar puentes, quieres cortar lo que sea, esa fresa lo corta y lo corta de una manera bien tremenda. La fresa es característica por tener un color negro mate. Eso es para que la fresa tenga mejor visibilidad en boca. Ya que estamos hablando que vamos a usar buena irrigación, por ejemplo una pieza Panamax que tiene cuádruple irrigación para tener menos sensibilidad, ¿no? Entonces pueden haber fresas que de repente plateaditas
en el polvo, en la lucha ahí, en la boca, de repente no se vean muy bien. Entonces es una fresa negra que te da mejor visibilidad, porque eso a la vez se traduce en mayor precisión. Las fresas se consideran desechables, es decir, recomendamos una por paciente. Eso significa que cada vez que sacas una fresa, tú tienes una fresa aséptica, tienes una fresa que tiene todo el corte del mundo, te ahorras tiempo porque, repito, en vez de gastar fresas, tengo un testimonio de la Universidad ULA del Valle, de un doctor, que me dijo lo que hice con 4 fresas, con la Trihawk lo hice con una sola. Imagínate, nuevamente ahorras dinero, porque en vez de comprar 4 fresas, compras nada más una, y pues ahorras tiempo considerablemente y los factores de bioseguridad para el paciente y para el operador que ya platicamos. Cada fresa en su propio blister aséptico individual, una fresa para cada paciente. Y ya vimos que contienen tierras raras junto con su carburo de tungsteno, sin embargo no contienen níquel, cromo u otros metales pesados. Estamos aquí hablando que son fresas verdes, ¿no? En ese sentido. No es eso tan importante para el odontólogo ni para el paciente, sino más bien para el medio ambiente. Y son fresas que, si bien apenas se están dando a conocer en México, hay lugares donde están muy establecidas, como por ejemplo en la Bundesrepublik Deutschland, en Alemania. Estas fresas se están vendiendo aproximadamente 1 millón por año. Entonces, apenas están llegando aquí a México, por eso yo también les quería platicar un poquito de ellas para presentárselas. Diseñadas para cortar suave y rápido a través de cualquier sustrato. ¿Cuál es también su otro secreto? Aparte de su composición, nuevamente filos en la punta, filos en los lados, cortan horizontal y verticalmente. En vez de usar una fresa para cortar tu cerámica, un diamante y otra fresa transmetal para el metal, si cortas una corona, lo haces con una misma fresa. El diseño hiperbólico de la cabeza efectiza el poder de corte. Oye, ¿y qué es un diseño hiperbólico? Hiperbólico es como que tiene forma de relojito de arena, ¿no? Entonces estamos hablando que también aquí los señores de Trihawk se pusieron a experimentar. Su afán es crear la mejor fresa del mundo. Ese es su quest, esa es su meta, siempre ir en la búsqueda de la mejor fresa. Descubrieron que este diseño hiperbólico aumenta aún el poder de corte. Por lo tanto, corta coronas, metales más rápido que cualquier otra, todo con una sola fresa. Y es verdad y consta. Y probándolo, pues uno se da cuenta muy rápidamente. Una vez más, por 999 veces, usando una buena pieza de mano en buen estado. Hablamos entonces de fresas de mayor durabilidad, mayor resistencia por su aleación propia de metales. Y lo que decíamos, mayor seguridad de que no se les vaya a quebrar, porque la soldadura se hace en la cabecita y no en el cuello. Y con esto también ya casi voy concluyendo. Nomás para que veamos la fresa en grande, el mango, vástago de acero inoxidable, ya vimos las ventajas de esto. Tenemos aquí el punto de la soldadura, unión del acero con el carburo de tungsteno con las tierras raras, en esta parte, no acá, donde es más delgado, donde hay más posibilidad que se pierde. Un sistema muy sofisticado. Y la cabeza de corta en todas las direcciones, porque tenemos filos en la punta, filos en los lados, mayor filo, mayor resistencia. Una fresa realmente tremenda. Entonces hablamos que las fresitas Trihawk, Superior Performance and Value, este anuncito nada más lo puse porque aquí abajo vemos Rated 100% Performance in a ADA Review. O sea, en un review de la Asociación Dental Americana, esta fresa recibió una aprobación del 100%. Y eso también habla lo suyo. Entonces, con eso ya voy terminando, no sin antes pues hacer pues mis agradecimientos extensivos una vez
a ustedes por haber estado acá, por participar una vez más en una videoconferencia con Inteligencia Dental. Agradeciendo también a COA Internacional, al licenciado Joaquín Sánchez, Santiago Sánchez, por permitirme estar acá, esperando de que esta charlita de algo les haya servido, que tengamos de repente un poquito más de conciencia y con que uno de ustedes, nada más uno, logre mejorar, aunque sea un poquito, su odontología de cada día. Para mí, esta charla ya ha valido la pena. Entonces, no me queda decir más que muchísimas gracias por su atención, por su permanencia. Quedo aquí para resolver dudas que pueden tener. Y antes de eso, sin embargo, el licenciado Héctor Flores les quiere pasar una pequeña encuesta. Les agradezco mucho, les deseo un excelente día y vayan con Dios. Muchas gracias. Buenas tardes.